En el día de hoy, desde el portal de negocios de Cámara de Comercio de Madrid y junto a uno de nuestros proveedores homologados, Aura Quantit, hemos organizado esta jornada de 5 ejemplos de cómo automatizar tareas con inteligencia artificial sin conocimientos previos. Hoy tenemos compartiendo con nosotros sus conocimientos y experiencia Juan Bello. Es ingeniero de telecomunicaciones por la Universidad Técnica de Valencia, lidera la innovación tecnológica en Aura Quantic y es experto en automatización de procesos, inteligencia artificial y desarrollo de aplicaciones no code. Sin más, no te robo tiempo, Juan, adelante. Pues muchas gracias, Paulino. Muy buenos días a todos. Espero que hayáis descansado bien, que estéis con fuerzas y hayáis tomado el café, porque como bien decía Paulino, tenemos un título ambicioso. Estamos viviendo un momento histórico, estamos viviendo la revolución de la inteligencia artificial y precisamente por eso estamos hoy aquí, porque nunca había sido tan fácil para, no solamente para las grandes corporaciones ya, sino para cualquier tamaño de empresa, poder aprovecharse y poder utilizar la inteligencia artificial. Y de eso vamos a hablar, además también de cómo podemos utilizarla sin conocimientos previos y sin un perfil técnico. Y lo vamos a ver todo con 5 ejemplos en los que os voy a ir mostrando cómo efectivamente, sin esos conocimientos previos y gracias al no-code, podemos ir utilizando estos servicios de inteligencia artificial. Pues bien, sin más, comenzamos. Antes de, como bien ha dicho Paulino, yo soy Juan Bello, soy del área de innovación tecnológica de la empresa Aura Quantic y en este webinar vamos a partir primero de unas bases para que tengamos todos claro qué es la automatización de tareas en las empresas, qué podemos obtener de esta tecnología o de esta práctica. Vamos a continuar viendo cuáles son los servicios de inteligencia artificial que son más interesantes en mi experiencia y terminaremos, como digo, con esos ejemplos prácticos y cómo montarlos. Al final tendremos también unos minutos para que podáis hacerme cualquier tipo de preguntas o cualquier tipo de escenario que queráis plantearme para ver cómo se realizaría. Pues bien, automatización de tareas en las empresas. Para hablar de esto, lo primero es entender el concepto de digitalización, que aunque hemos oído muchas veces, pero no está mal recordarlo, digitalización para mí es sencillamente incorporar a nuestro negocio, a nuestra operativa, tecnologías digitales para mejorarlos, para hacerlos más eficientes, para hacerlos más rentables, que es de lo que se trata al final. Después, automatización. La automatización sencillamente es dentro de un proceso o automatizar un proceso es permitir que no intervengan las personas, es decir, facilitar esos procesos de automatización para que no sea necesaria una intervención humana. Lo que podemos hacer con esto es evitar las típicas tareas repetitivas para que las personas podamos dedicarnos a tareas de mayor impacto. Y tenemos, para terminar, una tecnología muy importante que es el no-code, el desarrollo sin código. Precisamente eso es Aura Quantic, es una plataforma que nos va a permitir digitalizar, automatizar y todo ello sin código, sin ser necesarios conocimientos técnicos. No necesitamos ser desarrolladores ni programadores. Tenemos una interfaz muy intuitiva en la que podemos construir estas automatizaciones, digitalizar estos procesos y como veremos ahora, incorporar inteligencia artificial sin código, sin conocimientos técnicos. Pues bien, hemos visto las bases muy rápidamente. Ahora vamos a ver ejemplos de automatización de tareas en las empresas, para que tengamos todos claros el concepto que es muy importante al final de lo que se trata para mejorar la experiencia de nuestros clientes, para ser más rentables, para ser más eficientes, necesitamos automatizar tareas, optimizar nuestros negocios. Pues bien, un ejemplo muy típico es el de generación de documentos. Cuando interactuamos con un cliente que generarle un contrato personalizado, tenemos que hacer una auditoría, tenemos que crear manuales, hay que traducirlos, hay que pasarlos a una aprobación, a una verificación. Todos esos procesos de gestión documental son un ejemplo muy claro de cómo podemos automatizar tareas. Digitalizar un proceso para que, por ejemplo, la traducción ocurra ya de forma automática, con servicios de inteligencia artificial de traducción, para que podamos generar los documentos en cualquier formato ya también de forma automática, dar los permisos, etcétera. Tenemos la recepción y clasificación de correos electrónicos. Sabemos que esto es algo hoy en día donde somos más digitales que nunca, sobre todo también después de la pandemia, que interactuamos mucho con correos electrónicos, que recibimos muchos correos, poder no solamente ya recibirlos y interpretarlos, sino también clasificarlos. Es decir, entender qué solicitud hay detrás de cada correo electrónico. Algunas podremos darles respuesta automáticamente y otras, por ejemplo, crear tareas o crear ítems para que los empleados vayan atendiéndolas de forma más eficiente.
Y tenemos también trámites y aprobaciones en cualquier empresa, desde recepción de stock hasta subir un producto nuevo, hasta cualquier aprobación o trámite que os podáis imaginar, es un proceso que interesa digitalizar y en muchos casos también tenemos un gran abanico de posibilidades para automatizar. Dentro de todo esto también nace el concepto de hiperautomatización, que seguro que alguno habéis oído ya, que esta palabra así un poco tan fantástica, hiperautomatización, lo único que quiere decir es ir más allá de la automatización tradicional. Es decir, históricamente, hasta ahora, podíamos automatizar ciertos escenarios, pero gracias al uso de nuevas tecnologías como la inteligencia artificial, vamos a poder cubrir un espectro de escenarios, una cantidad de escenarios superior o mayor a la que teníamos antes, gracias, como digo, al uso de inteligencia artificial. Pues bien, no me detengo más y pasamos a hablar de lo importante y de lo más interesante, que son los servicios de inteligencia artificial que, en mi opinión y en mi experiencia, conoce la pena conocer y, sobre todo, bien porque son muy sencillos de utilizar, bien porque además son muy económicos, podemos ya comenzar a utilizar y comenzar a desplegar en nuestros negocios. Vamos a hablar de tres proveedores. El primero es uno que seguro que ya habéis oído, OpenAI. Y dentro de OpenAI, los servicios que yo considero más interesantes para aplicar a nuestras operativas, a nuestros negocios, son primero GPT 3.5 Turbo, aunque ahora incluso algunos podéis optar a usar la última versión que hay disponible para el público, que es GPT-4. GPT 3.5 es un chatbot, es un asistente, lo podemos utilizar también como asistente virtual, es un modelo o un supermodelo de entendimiento del lenguaje que lo que nos va a permitir es indexar información y esa información consultarla de forma muy cómoda, además de clasificar textos, redactar textos, etcétera. Dentro de OpenAI tenemos también Text DaVinci, la versión 3, que es un modelo más sofisticado aún que el que hemos visto anteriormente de GPT, que lo que nos permite es darle una interpretación al texto muy sofisticada, nos permite clasificar textos, nos permite detectar entidades, nos permite redactar nuevos textos y nuevos contenidos, y además es un modelo, aunque es el más sofisticado, pero sigue siendo muy económico. Por ejemplo, consumirlo desde Microsoft tiene un coste aproximado de unos 4 céntimos por cada 750 palabras que trabajemos con ellos. Después tenemos ADA, que es un modelo más rápido que DaVinci la versión 3. No es tan sofisticado, pero es muy rápido y para muchos escenarios puede ser más que suficiente. Ganamos en agilidad, aunque aquí hablamos siempre de milisegundos, lo que puede irse de uno a otro. Y sobre todo ganamos también en que es un poquito más económico. Como digo, estos servicios a día de hoy, implementarlos en una empresa no tienen un coste, incluso con un uso muy intensivo, de 2 o 3 euros diarios, en nuestra experiencia y en lo que hemos visto. Tenemos también Code DaVinci, que lo que nos va a permitir es interpretar o traducir lenguaje humano, un lenguaje en español, a código. Es decir, yo le puedo, por ejemplo, una consulta de SQL, una consulta en cualquier tipo o un programa que queramos crear, unas líneas de código en cualquier lenguaje de programación, las puede transformar del lenguaje humano a ese lenguaje de desarrollo, a ese lenguaje de programación. Bien, hemos visto OpenAI, vamos a ver el otro proveedor que para mí es muy importante y muy relevante a día de hoy, la inteligencia artificial, sobre todo porque también han abaratado muchísimo los costes. En algunos casos nos van a dejar probarlo o tener unas consultas mínimas de forma gratuita y además también son muy potentes, muy sofisticados y muy fáciles de usar. De la parte de Microsoft tenemos Computer Vision, que es la visión artificial. Son servicios que nos van a permitir desde detectar caras o detectar que una persona es la misma en dos fotografías, hasta clasificar imágenes. Si, por ejemplo, tenemos teras de imágenes y queremos clasificarlas para saber, por ejemplo, para un catálogo, cuáles son de pinturas, cuáles son de exterior, pues todo eso lo podemos hacer de forma automática con estos servicios que nos dan esa visión artificial. Tenemos también Form Recognizer, que este es muy interesante, es uno de los que vamos a ver aplicados. Form Recognizer nos permite interpretar facturas y documentos. Como decíamos, hoy en día recibimos muchas facturas, recibimos muchos documentos y es importante que de forma muy económica y de forma sencilla podamos digitalizarlas e interpretarlas automáticamente sin necesidad de que las revise una persona. Form Recognizer hace precisamente eso, nos permite entender cuál es la información que hay en cada documento. Tenemos también Custom Vision, que son modelos
que nos permiten entrenarlos de forma muy sencilla. Sin conocimientos técnicos vamos a poder entrenar un modelo que detecte, por ejemplo, si en una fotografía hay presente uno de los objetos que yo he entrenado o si hay un daño dentro de una fotografía. Todo eso, como digo, a través de una interfaz gráfica lo podemos hacer con Custom Vision. Tenemos Text Analytics que nos va a permitir desde detección del sentimiento en un texto, es decir, si alguien nos escribe un correo, puede detectar cómo de contento o cómo de enfadado está, detectar también entidades, incluso, aunque este era previo, pero también tiene muchas de las funcionalidades para las cuales vamos a usar los modelos de OpenAI. Tenemos detección de anomalías, que nos van a permitir tener mantenimientos predictivos, nos van a permitir hacer un estudio de nuestros datos, de datos, por ejemplo, de temperaturas de una cámara o de un servidor, y detectar o anticiparnos a una anomalía. A través de datos históricos nos permite detectarlas. Y tenemos también, muy interesante, el Auto Machine Learning, que esto es muy disruptivo porque antes el Machine Learning, que viene a ser el aprendizaje automático a través de unos datos, es decir, el detectar o generar patrones de cómo se comportan mis datos para después poder inferir nuevos resultados ante datos que desconocemos. Antes estaba únicamente reservado para grandes corporaciones, pero ahora gracias a Auto Machine Learning, sin necesidad de un ingeniero de datos, podemos entrenar estos modelos con nuestros datos que automáticamente ya detectan cuál es el algoritmo que representa con mayor fidelidad el comportamiento de nuestros datos. Esto puede sonar un poco técnico ahora, sé que son muchas palabras y nombres que suenan raros y lejanos, pero no os preocupéis porque los vamos a ver ahora en acción y vais a ver cómo es muy sencillo. Continuamos con el tercer proveedor, que yo creo que también es muy interesante, y es Google Cloud, aunque para mí, por supuesto, los más relevantes y los que están ganando la carrera por esta revolución tecnológica son OpenAI y Microsoft. Además, deciros que Microsoft no hace mucho compró OpenAI o gran parte de OpenAI y tiene el control de OpenAI. Es decir, ahora es Microsoft quien está liderando esta carrera y quien tiene los mejores servicios y más interesantes. Y dentro de Google tenemos también Dialogflow, que es una herramienta que nos va a servir también para crear asistentes virtuales. Sobre todo estos tienen la ventaja de que es más sencilla la integración si queremos atender o automatizar la atención a través de WhatsApp. Y tenemos también Google Cloud Auto Machine Learning, que nuevamente, al igual que Microsoft, es una interfaz gráfica que nos va a permitir construir nuestros propios modelos de aprendizaje automático. Pues bien, hemos visto los que para mí son los modelos o los servicios de inteligencia artificial más relevantes y más interesantes. Os he mencionado algunos ejemplos ya, pero como una imagen vale más que mil palabras, os voy a mostrar cómo uno de nuestros clientes, que es una de las empresas más relevantes a nivel de la industria alimentaria, está utilizando estos modelos, en concreto la visión artificial, para junto con nuestra plataforma Aura Quantic detectar cada vez que hay un parto de un cerdito, pues cuántos lechones nacen. Y para ello os muestro la imagen. Esto es lo que está viendo una cámara en tiempo real, captura fotogramas y con esta visión artificial ya automáticamente pueden automatizar ese conteo, además con una precisión bastante grande y detectar en cada parto cuántos lechones han nacido, para llevar un control, para identificarlos. Por ejemplo, aquí incluso yo no era capaz de ver que esto era una cría de cerdito y el modelo, incluso con una probabilidad, una capacidad de acierto bastante alta, lo ha detectado. Pues bien, con este ejemplo un poco más simpático, para que no os durmáis y para que estéis despiertos, vamos a pasar ya a hablar de los ejemplos prácticos, vamos a pasar a la acción y cómo montarlos. Para ello vamos a ver 5 ejemplos, como decía. Lo primero es un ejemplo que está muy vigente hoy en día, que seguro que muchos sufrimos, que es ese en el que estamos recibiendo muchos correos electrónicos. Correos electrónicos, vamos a ver cómo podemos recibirlos, cómo podemos clasificarlos y más adelante cómo podemos con esa documentación atenderla automáticamente o digitalizar. Después vamos a ver la visión artificial para interpretar facturas, que precisamente dentro de ese proceso en el que estamos recibiendo correos electrónicos podemos recoger los adjuntos y mandarlos para interpretar cuáles son esos documentos, qué nos están pidiendo, qué nos están indicando. Tenemos también la visión artificial para interpretar documentos de identidad, para interpretar pasaportes, para interpretar DNIs, para sacar esos datos ya de forma automática. Y tenemos también la analítica prescriptiva. Analítica prescriptiva es la que nos va a recomendar
cuál es la siguiente mejor acción. Muchas veces no vamos a querer que la inteligencia artificial tome decisiones por sí misma, sino que queremos que aumente nuestras habilidades y nos dé recomendaciones. Además, que estén muy bien explicadas, que sepamos la naturaleza de esas recomendaciones, por qué ha llegado a esas conclusiones y que podamos utilizarla, como digo, para ser más eficientes y para tener esas recomendaciones, que muchas veces algo se nos puede pasar, pero al final con estos sistemas tienen todo en cuenta y nos van a dar esas recomendaciones. Y vamos a terminar con un ejemplo un poco más sofisticado para que veáis también hasta dónde podemos llegar, que es la detección de fraude con el caso de una compañía aseguradora. Pues bien, vamos a comenzar con los ejemplos. Os voy a compartir ya directamente la aplicación, os voy a compartir Aura Quantic. Lo que estáis viendo en pantalla ya es Aura Quantic, es nuestra plataforma de automatización de procesos y desarrollo de aplicaciones no-code. Y lo que vamos a hacer es diseñar un proceso, es crear una nueva aplicación, una nueva automatización para precisamente recibir y clasificar esos correos electrónicos. Así que vamos a crear un nuevo proceso. Yo lo he creado ya para agilizar, pero vamos a ver cómo sería crearlo desde cero y diseñarlo. Lo primero que tenemos que hacer es diseñar el flujo o diseñar el aspecto que va a tener nuestro proceso. Esto lo hacemos a través de un diagrama en el que vamos indicando cuáles son los pasos que esperamos de forma estructurada. Podemos también contemplar escenarios no estructurados, es decir, en los que no entendemos qué es lo que nos van a mandar, y todo esto lo hacemos con notación BPMN, la notación de diagramación de procesos. Pues bien, lo primero que estamos haciendo aquí es la recepción de un correo electrónico. Esta herramienta que estáis viendo aquí es la que nos sirve para diseñar y para crear nuestros diagramas. Entonces, primero, como digo, recibiremos los correos electrónicos, después vamos a pasar las instrucciones a ChatGPT, haremos un conector con OpenAI para obtener esos resultados. Después vamos a crear una aplicación muy sencillita para que podamos revisar los datos y después, en función del tipo de correo que es, si es una consulta, si es un agradecimiento o si es una queja, haremos una acción u otra. Por ejemplo, si es una consulta, es posible que queramos que un chatbot inicie primero la conversación para que en el caso de que fuera o que estuviera comprendida esa respuesta, le demos ya una solución automática. O que si es un agradecimiento, le respondamos ya de forma automática también con OpenAI, o incluso si es una queja, podemos ya involucrar a un empleado cuando realmente hace falta, e incluso clasificar esa queja en el nivel de detectando con inteligencia artificial también cómo de enfadado está el cliente y detectando otro tipo de parámetros que podemos comprender. Este diagramador es muy sencillo, además evita que cometamos errores. Si yo, por ejemplo, hubiera borrado este camino, y después de que el empleado revise la queja no hubiera una solución, pues nos va a indicar aquí ya que necesitamos una salida. Yo lo tengo ahora mismo en inglés, pero la plataforma es totalmente en español y en los idiomas más usados. Y como ya hemos visto el diagrama, vamos a ver cómo podemos configurar cada una de esas cajitas, cada una de esas acciones que va a ocurrir. Lo primero, para recibir nuestro correo electrónico es muy sencillo. Lo que voy a configurar es un conector de correo electrónico en el que únicamente tengo que darle los datos de mi servidor de correo electrónico y después editar qué es lo que quiero que ocurra. Es decir, por ejemplo, cuáles son las condiciones para que yo recoja un correo electrónico. Si voy a recibir un correo electrónico de un compañero de trabajo, pues es posible que no quiera que se procese automáticamente. Pero si recibo un correo electrónico de un cliente, pues sí, queremos resolverlo automáticamente. Podemos interpretar también o guardar en cada una de las partes cómo queremos tenerlo. Y como lo tengo en inglés, para que no nos confunda, vamos a ponerlo ya en castellano para que podamos verlo todos. Así que lo voy a cambiar. Así vemos también qué sencillo es. Le damos a aplicar ya y podemos verlo en castellano y así lo entendemos todos. Pues bien, como decía, tenemos la relación de datos en la que yo le voy a decir dónde quiero que me guarde el cuerpo del mensaje, dónde quiero que me guarde el asunto, dónde quiero que me guarde los adjuntos, que son los que luego voy a trabajar y con los que voy a enviar para poder procesar y digitalizar todos estos documentos. Tan sencillo como eso, sin necesitar programar. Así es como configuramos un conector de correo electrónico. Después lo que tenemos, y vamos a ponerlo en español nuevamente,
Después lo que tenemos son las instrucciones que mandamos a ChatGPT, que vais a ver que esto es muy sencillo, se lo mando en castellano, en lenguaje sencillo. Le estoy diciendo a ChatGPT, dime quién escribe el mensaje, porque nos interesa tener ese dato para luego dirigirnos a nuestro cliente, para tener también esta hiperpersonalización, recoger datos de nuestros clientes para dirigirnos a ellos y entenderlos mejor. Después clasifica si este email es una queja, un agradecimiento o una alta y además muéstrame en puntos, muéstrame en bullets, un resumen de los temas principales. Esto, si el correo electrónico es muy sencillo, puede no ser muy interesante, pero si recibimos 20 páginas de documentación, sí que nos va a ahorrar mucho tiempo que nos muestren puntos los temas más principales. Y además aquí le estoy pasando el cuerpo del mensaje para que trabaje con él. Esto es muy sencillo. Desde aquí yo elijo todos mis datos que tengo en este proceso. Y si recordáis, anteriormente en el conector de correo electrónico, yo le estaba diciendo que guardara el asunto, perdón, el cuerpo del correo electrónico en este dato de aquí, que es el que le estoy pasando. ¿De acuerdo? Pues tan sencillo como eso, hemos creado la instrucción para ChatGPT y ahora vamos a mandarle esta información al conector de OpenAI. Para ello, desde Aura Quantic lo hemos puesto muy fácil. Tenemos distintas categorías de conectores. Los conectores son esos aceleradores que nos van a permitir, sin conocimientos técnicos, integrarnos y conectarnos a distintos servicios, a distintas plataformas. Si, por ejemplo, usáis Microsoft Teams, pues recoger información de Microsoft Teams, crear canales. Si usamos Excel, recoger toda la información de un Excel, generar un Word, cualquier tipo de integración, cualquier tipo de conexión que tengáis en mente. Si el otro proveedor la ha tenido en cuenta, podemos hacerla de forma fácil y sin conocimientos técnicos. En nuestro caso, para el día de hoy, como está hablando de inteligencia artificial, tenemos una categoría donde podemos ver distintos servicios de inteligencia artificial. Para la parte de OpenAI tenemos dos, directamente al proveedor de OpenAI o a través de Microsoft. Mi recomendación es hacerlo a través de Microsoft porque OpenAI va a usar parte de los datos que enviéis para reentrenar sus modelos. Y si ocurre una brecha de seguridad, puede ser que esos datos queden expuestos. En cambio, con Microsoft tenemos toda la garantía y la seguridad que nos da Microsoft Azure y nos garantizan que los datos que le enviemos no van a ser usados para reentrenar los modelos. Por lo que en caso de alguna brecha de seguridad, que sería improbable, tenemos la garantía de que no van a encontrar datos nuestros. Así que es seguro. Es tan sencillo como desde aquí descargarlo, descargamos el conector y luego en nuestra plataforma lo vamos a importar. Lo vamos a seleccionar para importarlo. Una vez lo importamos, desde aquí vamos a acceder al conector, que lo tenemos aquí. Y ese conector es muy sencillo de utilizar. Tenemos desde vídeos, hay vídeos tutoriales en nuestro canal de YouTube que os explican en muy pocos minutos cómo crear todo esto que estamos haciendo ahí. Luego desde el propio conector ya tenemos una sección de ayuda que nos va a indicar qué tenemos que hacer. Sencillamente tendremos que indicarle cuál es el dato que le vamos a pasar. Si recordáis, le estábamos diciendo en lenguaje humano que nos dijera quién escribe el mensaje, que nos dijera un resumen de los puntos principales y que clasificara si ese correo electrónico era una queja, una consulta, etcétera. Se lo pasamos de esta forma, es muy sencillo. Estáis viendo aquí la parte un poco más técnica, la interfaz, ya que yo tengo un perfil de técnico en esta plataforma, pero si no sería con cajitas también muy sencillo. Yo únicamente tengo que buscar el tipo de campo que tengo y una vez lo busco, hago un clic y ya se guarda aquí y ese es el dato que le voy a mandar. Después para la respuesta únicamente nuevamente tenemos que decirle en qué datos o en qué campos, en qué cajitas, en qué huecos de nuestra aplicación que estamos creando queremos que se guarden esos resultados. Y tan sencillo como eso, tenemos el conector configurado y continuamos. Lo siguiente que vamos a hacer es crear una aplicación, crear una interfaz para que nosotros ahora, una aplicación muy sencillita para que podamos ver los resultados ya. Lo que hacemos ahora es entrar a esa aplicación que vamos a crear. Yo puedo diseñarla de muchas formas. Puedo crear algo píxel por píxel que sea exactamente como yo quiero, con el aspecto que yo quiera. O podemos hacer incluso algo más sencillo con un asistente que paso por paso nos va a ir indicando qué tenemos que hacer y cómo tenemos que configurar esa aplicación sin necesidad de tener grandes conocimientos tampoco. Lo vamos a hacer píxel por píxel. Queremos ver con todo lo que podemos hacer. La forma de diseñar aplicaciones o interfaces de usuario de Aura Quantic es muy sencilla, todo es drag and drop. Yo aquí donde tengo el correo recibido puedo moverlo, puedo colocarlo donde quiera. Los botones, yo puedo configurar qué quiero que hagan los botones. Si quiero que al pulsar un botón
lance un servicio de inteligencia artificial que consulte alguna parte en concreto, si quiero que se abra una ventana nueva, porque además todo esto lo hacemos con ventanas. Es decir, cualquier tipo de interacción que queramos la podemos tener. Puedo añadir nuevos campos, puedo añadir material multimedia, puedo incrustar una nueva aplicación, podemos tener un captcha, podemos tener un histórico para tener un chat, podemos tener cronometría también. Además es muy importante que todo lo que diseñamos lo podemos reutilizar. Si yo ya he creado una aplicación que me gusta mucho la interfaz y como lo tengo, pues de aquí la puedo pegar, la puedo copiar, la puedo pegar y la puedo traer aquí para partir desde esa aplicación. Y como digo, podemos crear ventanas y tener una interfaz tan compleja como queramos. Aquí he hecho algo muy sencillo, únicamente detecta quién soy, me da la bienvenida y vamos a ver en un dato cuál es el correo que yo he recibido y en otro dato cuál es el resultado de haber procesado, como hemos visto con OpenAI, ese correo electrónico. Todo esto además se puede configurar. Yo puedo condicionar que este campo solamente aparezca si el anterior tiene contenido. Puedo hacer que cuando este campo tenga texto, pues se dispare automáticamente cualquier tipo de acción. Nos permite muchas posibilidades. Sin entrar en mucho más detalle, hemos visto que es muy sencillo, que es todo drag and drop, que yo puedo añadir cualquier tipo de dato, cualquier tipo de documento, que puedo darle el tamaño que quiera, que puedo ponerlo en cualquier posición, píxel por píxel, y vamos a continuar. Lo que teníamos a continuación es una condición, que es en función del resultado que nos dé OpenAI, vamos a clasificar cuál es el tipo de correo electrónico. Por ejemplo, si es una consulta, si es un agradecimiento o si es una queja. Estos son tres ejemplos, pero lo podéis aplicar a vuestro negocio. Si vosotros recibís correos electrónicos en los que os están mandando un documento de identidad, os están mandando un contrato y están mandando un currículum, por ejemplo, pues podemos detectar o condicionar a que si no detectamos uno de los tres documentos, automáticamente le enviemos un correo electrónico solicitándole el documento que le falta y todo ello se haga sin intervención humana, para que tenga que haber una persona revisando o si, por ejemplo, detectamos que del documento de identidad está caducado, cualquier tipo de automatismo lo podemos aplicar. Ya hemos visto un poquito cómo generamos un diagrama muy sencillo, ahora vamos a verlo en ejecución. Para ello, yo le he mandado dos correos electrónicos de ejemplo. Uno es un correo de agradecimiento. Vamos a suponer que tenemos una casa rural y en este correo de agradecimiento sencillamente le digo cómo me llamo, le doy las gracias y le agradezco los distintos puntos. Mientras que en el otro, pues es un correo electrónico de queja y también expongo unos puntos de queja. Vamos a ver cómo resuelve automáticamente cada uno de esos puntos. Aquí tenemos ya la respuesta, que es esta aplicación que hemos creado juntos ahora, en el que yo le estoy diciendo primero cuál es el correo electrónico, en el que yo le estoy diciendo qué es el correo electrónico que hemos mandado. Así que me detecta automáticamente que el correo lo escribe María, lo clasifica como un agradecimiento, además lo vemos aquí arriba también, y el resumen es que ha sido un fin de semana fantástico, agradecimiento por usar la barbacoa y el resto de puntos que menciona. Como vemos, aquí es un caso muy sencillo, pero si tuviéramos mucha documentación, un correo electrónico muy extenso, a veces vamos con prisa y es bueno que nos dé un resumen. Además, tenemos ya toda la información que hemos recogido, pues cómo se llama y qué tipo de correo es, sobre todo lo más importante para ahora automatizarlo. Como os digo, esto es un ejemplo muy sencillo, pero para que vierais que en muy pocos minutos podemos crear este tipo de clasificación automática con la inteligencia de OpenAI. Y aquí tenemos la queja en la que detecta nuevamente pues, que escribe el mensaje Francisco, que es una queja, y además me resume también los puntos principales. Bien, hemos visto cómo podemos usar este modelo de OpenAI que se llama DaVinci para interpretar textos, en este caso de correos electrónicos. Vamos a suponer que lo que recibimos es un contrato o es una factura. ¿Cómo podemos interpretar o clasificar automáticamente el contenido de la factura sin necesidad de que haya un empleado revisando esa factura? Además, como digo, lo más impactante de esto es lo económico que son estos procesos y lo sencillo que es usarlo. Así que vamos a lanzarlo. Esto podría ser un proceso automático que yo lanzo cada vez que recibo un correo electrónico, pero para que lo veamos aquí en vivo, lo vamos a ejecutar de forma manual. Así que yo le voy a pasar una factura de ejemplo. Por ejemplo, valga la redundancia, vamos a pasarle esta. Tenemos aquí una factura
que aunque está en inglés, también ahora podemos, si tenemos tiempo, pasarle una en castellano, o incluso si vosotros os animáis a pasarme una con datos anónimos, la podemos procesar también. Tenemos aquí esta factura, nos indica ya que el OCR se ha completado con éxito y vamos a ver de qué se trata todo esto. Como digo, esto es una factura o un documento que podría estar en un correo electrónico y la gracia o lo importante de esto es que de forma automática ya, independientemente de quién me envíe la factura o del formato que tenga esa factura, independientemente de dónde estén los datos, va a interpretar dónde está cada uno de los datos. Nos ha detectado cuál es el total de la factura, cuál es el total de los impuestos, el identificador de la factura, cuándo vence, cuál es la fecha, quién la envía, cuál es la dirección de quien la envía. E incluso todos los contenidos ya los tenemos en una tabla, todos los artículos con su coste y con su cantidad, con todo. La diferencia con un OCR tradicional no estructurado es que el OCR, que OCR significa reconocimiento óptico de caracteres, es decir, de un documento, de una imagen, detectar qué caracteres hay presentes, es que el OCR no estructurado o tradicional no interpreta qué significa cada dato. Es decir, únicamente lee de izquierda a derecha, de arriba a abajo y me va volcando todos los datos. Pero si yo recibo otra factura de un proveedor y el dato del remitente está en un lugar distinto, mi modelo ya no va a saber interpretar quién es el remitente. Mientras que este modelo, como digo, que es muy económico de utilizar, independientemente del formato de la estructura que tenga, lo va a detectar. Este modelo es de Microsoft, es el que veíamos anteriormente de Form Recognizer y además Microsoft nos permite hasta 500 páginas gratuitas al mes. Es decir, podemos usarlo totalmente gratis hasta esas 500 páginas gratuitas al mes, ¿de acuerdo? Pues bien, hemos visto cómo sería la factura. Vamos a ver también cómo podemos hacerlo con un documento de identidad. Es posible que dentro de nuestro correo electrónico pues nos manden también documentos de identidad, así que vamos a buscar uno. Aquí tenemos varios. Vamos a mandarle este, por ejemplo. Es una licencia de conducir del estado de Kansas. Puede ser un pasaporte, puede ser un documento de identidad. Cualquier tipo de ID que tengamos lo va a interpretar. Nos dice nuevamente que el OCR se ha completado con éxito. Vamos a ver los resultados. Pues bien, tenemos aquí a digitalizado, como digo, independientemente del formato de este documento de identidad, nos va a dar el número del documento, cuándo expira, cuándo ha sido expedido. Y si, por ejemplo, tenemos un cliente al que le hemos solicitado esta información y nos manda un documento que no está vigente, que ha caducado ya, que ha expirado, en lugar de que un empleado tenga que perder su tiempo en revisarlo para después detectarle o escribirle al cliente indicándole que lo suba de nuevo, pues podemos poner un automatismo para que si esta fecha de expiración ha ocurrido ya, automáticamente dirigiéndonos a él de una forma muy personalizada que incluso a veces ni detecta que nos lo escribe una persona, pues le indicamos que lo vuelva a subir porque lo ha subido caducado. O si, por ejemplo, queremos ya comenzar a detectar también fraudes, podemos hacer un matching de esta fotografía con la que tengamos en cualquier base de datos, podemos comprobar que toda esta información es correcta y podemos crear en definitiva cualquier tipo de automatización que tengamos en mente. Pues bien, hemos visto estos ejemplos ya. Para construir todo esto es muy sencillo. Nuevamente, desde nuestro marketplace tenemos la parte del OCR estructurado y desde aquí podemos indicarle ya si queremos o puede detectar ya incluso automáticamente si es un documento de identidad, si es una factura, si es un currículum vitae, si es un contrato o incluso si queremos también podemos ya nosotros entrenar nuestros propios documentos. Es decir, supongamos que recibimos documentos muy específicos, incluso escritos a mano, y queremos detectar si un check, si una cajita está marcada, pues podemos entrenar también esos documentos nosotros de forma manual. Deciros también que este tipo de servicios, ninguno es 100% efectivo. En mi experiencia, el compromiso entre coste y efectividad o garantía de que va a coger los datos bien, la mejor herramienta es esta de Microsoft que estamos viendo, pero estos servicios nunca van a ser 100% efectivos. Por eso, dentro de este procesamiento, que algunos lo llaman procesamiento inteligente de documentos, es importante que involucremos también a un empleado, para que incluso si aquí detectamos que este campo no tiene texto, pues podemos escribirlo a mano, completarlo, o una persona ya puede detectar si es que en la factura no venía indicado, como es nuestro caso, o si venía indicado, podemos incluso desde aquí reentrenar los modelos para que cada vez tengan
más porcentaje de acierto en nuestras predicciones y para que cada vez sean más eficientes. Esto es lo que se llama el procesamiento inteligente de documentos, pero como os digo, es importante siempre entender los compromisos y es que a día de hoy esos modelos, aunque se acercan mucho y para muchas facturas van a ser 100% efectivos, hoy en día no llegan a ese alcance. ¿De acuerdo? Bien, hemos visto cómo hacemos el OCR o cómo digitalizamos documentos, cómo hacemos con contratos, con documentos de identidad. Vamos a ver la analítica prescriptiva. Analítica prescriptiva, que es usar la inteligencia artificial para que nos dé más información, para que nos ayude ante un caso, tener esas recomendaciones. Así que vamos a verlo con un ejemplo aquí. Lo que vamos a calcular, esto es una aplicación que tenemos para una compañía de seguros, pero puede ser para cualquier tipo de compañía. Y lo que vamos a ver es cuál debería ser el precio más óptimo que debería cobrarle a un cliente por los servicios. Lo primero que me indica es que yo escriba el nombre del cliente. Voy a escribir Dani, ya detecta que es Daniel Doherty, nuestro cliente, y me da una serie de características de este cliente. Me dice el nivel de educación, me dice el género, me dice el historial o el perfil que tiene de conductor, la edad. Muy importante, me indica cuál es el porcentaje de que este cliente sea potencialmente fraudulento y además me dice lo que le estamos cobrando ahora, que son 356 euros. Pues bien, aquí vamos a ver también cómo entra toda la parte de Machine Learning, de aprendizaje automático, ya que lo que yo voy a hacer con estos datos que tenemos de estos clientes es lanzar un algoritmo de regresión lineal, que esto que suena ya muy técnico, únicamente quiere decir que Aura Quantic nos da la posibilidad de, en función de los datos de nuestros clientes, enviarlos para, en este caso, este algoritmo de regresión lineal, lo que nos va a dar es el objetivo numérico, es decir, para nuestros datos, cuál es el precio o el coste más óptimo que debería pagar nuestros clientes. Y lo que hace de forma automática ya el Automachine Learning es calcular el algoritmo que mejor trabaja con nuestros datos, que mejor describe cómo son nuestros datos, cómo se comportan. Y estos datos son, como hemos visto, pues la edad, el porcentaje que tiene este cliente de ser potencialmente fraudulento, si ha tenido multas, etcétera, etcétera. Todo eso nos va a dar el mejor precio para nuestro cliente. Estos son modelos de scoring que tradicionalmente solamente estaban disponibles para grandes compañías que manejaban grandes volúmenes de datos, que tenían científicos de datos, pero hoy en día con estos servicios es muy sencillo y en muy poco tiempo podemos tener un modelo de esto que se ha entrenado con nuestros datos, lo podemos desplegar en un contenedor y tan sencillo como pulsar en un botón nos va a dar de forma muy rápida el resultado. Nos dice que este cliente, en función a sus datos, lo más óptimo es que le cobremos menos, que le cobremos 254 euros. Además, esta parte prescriptiva, como veíamos, que sencillamente quiere decir que nos da recomendaciones, nos está diciendo que va a ser muy probable que nuestro cliente renueve este servicio con nosotros. Todo esto lo conseguimos gracias a la analítica prescriptiva, que son reglas de negocio. Las reglas de negocio es una forma de determinar en función a unas entradas, a unos datos de entradas, cuáles van a ser las salidas. Lo mismo con los sistemas de decisión. Y esto unido a Machine Learning, como hemos visto, y optimizadores, nos va a dar recomendaciones en tiempo real para que aumentemos nuestras capacidades y para que podamos tomar decisiones con mayor información. En este caso nos dice que nos recomienda que extendamos la cobertura del servicio y tan sencillo como eso lo aprobamos. Pues bien, hemos visto este caso en el que podemos usar el aprendizaje automático, en el que hemos visto también cómo es esta analítica prescriptiva que nos da recomendaciones. Vamos a ver ahora de forma muy rápida cómo podemos prevenir el fraude en compañías de seguros. Esto es un ejemplo un poco más sofisticado, pero para que veáis también qué tipo de interfaces de usuario o de aplicaciones podemos crear y hasta dónde podemos llegar con un poquito más de tiempo de trabajar en estos automatismos para prevenir el fraude en un seguro. Aquí tenemos un diagrama mucho más complejo, que si tenemos tiempo veremos, pero quiero que os quedéis con este caso. Supongamos que este cliente que teníamos nosotros, que es un poco pillo, este Daniel, ha tenido un pequeño accidente con su coche y nos intenta estafar. Ha sido un pequeño roce en su espejo retrovisor, pero en lugar de que le pinten el espejo retrovisor, lo que quiere es un espejo retrovisor nuevo, así que cuando han ido a peritarle el coche, ha quitado el espejo retrovisor. Si yo soy un empleado y tengo mucho trabajo,
puede ser que esto lo pase por alto o que lo apruebe sin más, pero gracias a estos sistemas de inteligencia artificial van a detectar todos los patrones, todos los pasos que han ocurrido en este proceso y me lo va a dar de forma ya muy sencilla explicándome qué ha ocurrido para que yo en última instancia pueda tomar la decisión con toda la información. Así que vamos a verlo. Lo primero que nos dice esta aplicación que hemos abierto es la información que este cliente tuvo con el asistente virtual, ya que desde Aura Quantic también podemos crear asistentes virtuales. En este caso, cuando ha ocurrido el accidente, ha hablado con un chatbot, tanto por vía telefónica como escrito, que también puedes tener la tecnología de ChatGPT. Le ha dicho cuándo ha sido, dónde ha ocurrido, quién es la otra persona involucrada. Incluso ahora hacemos una llamada a Google Maps para tener una vista aérea de dónde ha ocurrido el accidente. Tenemos los datos de su vehículo. Por ejemplo, una parte muy importante es que no le preguntemos con qué vehículo ha sido, sino que si es cliente nuestro, pues yo le voy a presentar 2 botones o 3 botones con los coches que tenga asegurados conmigo para que él pueda elegirlos. Tenemos la información del cliente, tenemos análisis del sentimiento. Como no ha escrito mucho, detectamos que está neutral, pero si se hubiera extendido, pues podemos detectar con más precisión, incluso por frases, cuál es el estado de ánimo del cliente. Lo que vemos aquí, ya aquí ocurre ya gran parte de la magia. Podemos ver la fotografía que subió el cliente desde su teléfono móvil, donde se ve que el espejo retrovisor tiene un arañazo, mientras que cuando llevó el coche al taller para la peritación, el espejo retrovisor no estaba. Como digo, en un proceso normal puede ser que esto se pase por alto y al final el cliente, aunque es un fraude pequeño, pero todo suma, nos ayuda a interpretar qué tipo de cliente es, nos ayuda a prevenir también este tipo de fraudes. Si yo no lo hubiera detectado como empleado, tenemos este servicio de Custom Vision que está entrenado con fotografías del coche y aquí no quiero decir que estos servicios sean ideales para hacer este tipo de peritaciones, sino mostraros un ejemplo de si este servicio estuviera en marcha, cómo podemos utilizarlo también. Lo que hemos hecho con este servicio de Custom Vision, de entrenamiento de imágenes, nos está diciendo que detecta 2 partes. Perdón. Detecta la carcasa del espejo retrovisor y el cristal. Además, nos está diciendo perdón, nos está diciendo cuál es la integridad de cada una de las partes, de la propia carcasa y del propio cristal, y como detecta que esa integridad está entre el 90 y el 95%, pues automáticamente el servicio de inteligencia artificial decide que es un arañazo sencillo, un arañazo pequeño, y que únicamente requiere un trabajo de pintura. Mientras que cuando ha llegado aquí al taller, el servicio lo ha escaneado la fotografía y no detecta ninguna de las partes implicadas. Así que aquí ya nos dice el primer warning, es uno de los motivos por los que ya necesitamos que intervenga un empleado para revisarlo, porque ha detectado que algo no está bien. Detecta que ya en la peritación la parte afectada no está presente. Así que desde aquí yo ahora, como empleado, puedo acceder a la ficha de este cliente para ver más datos sobre este cliente. Cuando accedo, ya lo primero que veo es aquí un warning bien grande en rojo. Además, vemos que este cliente ya tiene cara de pillo, que algo esconde. Tenemos también todos sus datos, por supuesto respetamos y tenemos herramientas para facilitar el cumplimiento de la Ley de Protección de Datos, de la GDPR, pero aquí ya tenemos, nos está indicando que algo ocurre con este cliente y como digo, es muy importante que los servicios de inteligencia artificial se expliquen, pero no que se expliquen para un técnico, sino que cualquier persona viendo esa explicación pueda entender por qué funciona así o en este caso por qué hemos detectado o determinado que este cliente es potencialmente fraudulento. Así que si yo pulso aquí, me va a explicar cuáles son los motivos por los que ha catalogado a este cliente como potencialmente fraudulento. Lo que tenemos es que, debido a que tiene un historial de conductor bajo, es hasta casi 4 veces más probable que cometa fraude. Esto puede ser pues porque ha dado muchas partes, porque tiene multas o porque tiene otras características que hacen que no sea un buen conductor. Tener la relación peso-potencia del coche alta hace que sea hasta casi 3 veces más probable que cometa fraude. Que tenga también una edad menor a 25 años, que el color del coche sea exótico. Incluso podemos personalizarlo para ver cuáles son los factores que hacen que nuestros clientes no cometan fraude. Por ejemplo, que el color del coche sea neutral, pues tiene una ligera incidencia en que no cometa fraude. Tenemos también más información a nivel de grupos que componen nuestros clientes, pero no me quiero detener mucho aquí, ya estamos terminando. Podemos ver también, para terminar, algo que es muy importante, que es el Customer Journey, el viaje de nuestro cliente. Esto también lo facilitamos desde Aura Quanti para interpretar
cada una de las interacciones que tiene nuestro cliente con nuestro negocio, cómo ha sido su experiencia, para que podamos identificar y mejorar esos puntos. Pues, por ejemplo, si ha hablado con el asistente virtual, que podamos detectar aquí cómo ha sido cada una de las interacciones, si ha estado más contento, si ha hablado con una persona también, pues cómo ha sido la interacción, etcétera, etcétera. Y ya para terminar, estamos viendo la parte en la que tenemos una valoración, la que nos ha dado la inteligencia artificial. Como habíamos visto, ya que solamente había detectado un pequeño arañazo, solamente requiere pintura, mientras que el taller nos ha pasado una valoración muy superior de 220 euros, ya que hace falta la pieza nueva. Y para terminar, volvemos a tener la analítica prescriptiva. Como digo, es importante que la inteligencia artificial aquí no catalogue a este cliente como fraudulento, no lo catalogue como un parte fraudulento, sino que nos dé la información para que nosotros, en última instancia, podamos decidirlo. No solamente nos recomienda que lo notifiquemos como un parte fraudulento, sino que nos da los motivos para esta recomendación. Nos dice que hay una inconsistencia en las fotografías del daño, como habíamos visto aquí, nos dice que hay una diferencia en los presupuestos que nos había dado la inteligencia artificial y el taller, y además nos dice que este cliente está catalogado como potencialmente fraudulento. Tenemos información más que suficiente para este cliente ya catalogarlo como tal. Bien, estamos en tiempo ya. Vamos a dejar paso ahora a las preguntas. Incluso si queréis ver alguna de las partes que he mostrado, como vamos un poquito justos de tiempo, queréis verla en detalle, pues podéis pedirlo también. Y en vivo yo ahora os enseño cómo he montado cada una de las partes, o podemos entrar más en algo más específico de cualquier punto, o si tenéis un escenario que vosotros queráis saber si se puede automatizar o si se puede replicar, cualquier tipo de pregunta, de verdad, no hay una pregunta inválida. Por favor, hacérmela, que tenemos ahora el momentito para ello. Muchas gracias, Juan, por esta jornada donde hemos aprendido un poco la automatización con inteligencia artificial, que no requiere ser un experto, que con las herramientas adecuadas y un poco de curiosidad por parte de cada uno, cualquiera puede comenzar a simplificar esas tareas y ahorrar tiempo. Vamos con el tema de preguntas, porque nos vamos de hora. ¿Qué conocimientos o formación se necesita para utilizar este tipo de plataformas? Bien, pues conocimientos técnicos ninguno. Lo que sí que, como decía Paulino, hace falta curiosidad. Recomendamos unas buenas prácticas. Al final, estos son herramientas muy poderosas y sí que recomendamos formación para tener una buena gobernanza. Para, por ejemplo, si yo diseño una interfaz, pues que no vaya a usar colores súper chillones o que no vaya a poner el botón escondido donde no toca, y tener conocimientos de experiencia de usuario, tener conocimientos de cómo crear tener una buena praxis para desarrollar estas automatizaciones. Eso son formación que nosotros desde ahora Quantic damos. Es formación muy sencilla comparada con la de un desarrollador, pero sobre todo para que tengáis esas buenas prácticas de desarrollar estas automatizaciones y estas aplicaciones. Pero como digo, conocimientos técnicos cero, no es necesario ser programador. Y desde nuestro portal de formación, pues podéis tener ya todos los conocimientos para crear todo esto. Aunque creo que has nombrado algo, dice, ¿qué herramientas o plataformas recomendarías también para comenzar a automatizar tareas sin conocimientos previos? ¿Qué herramientas o plataformas? Pues, por ejemplo, de las que hemos visto, para mí una de las más interesantes, tenemos ahora Quantic, que es la base que nos va a dar esa plataforma para orquestar, para crear las aplicaciones, las automatizaciones sin conocimientos técnicos, sin código, de forma muy ágil y muy sencilla. Para inteligencia artificial, yo recomiendo Microsoft, como hemos visto. Microsoft sobre todo porque hoy en día es la más potente, la más capaz, la que más servicios tiene y más sofisticados, y sobre todo porque nos deja probar casi todos ellos de forma gratuita. Desde Microsoft, por ejemplo, han lanzado recientemente el Azure OpenAI Studio, que nos permite ya comenzar a jugar con las distintas capacidades de ChatGPT, con los distintos modelos y poder crear implementaciones ya para usarlas desde una herramienta sin código y sencilla como ahora Quantic, o incluso si sois usuarios de código y de programación, pues de aquí también podéis coger toda la información para programar y para incorporarlas. Bien. Otra pregunta, ¿qué ventajas tiene esta forma de crear aplicaciones frente a la programación tradicional? Pues la ventaja principal, por una parte, es que sabemos que estamos en un momento donde hay una escasez de perfiles técnicos, donde es muy difícil y muy costoso encontrar desarrolladores para que nos creen lo que queramos, que sabemos que lleva mucho tiempo. Una analogía así un poco simple, pero que me viene a la cabeza es, por ejemplo, al construir una casa podemos construir o contratar unos profesionales albañiles para que la construyan
detalle por detalle y que al final nos va a llevar mucho tiempo y va a ser muy costosa, o podemos tener algo prefabricado que también nos da esa libertad de personalizar cómo lo queremos y cómo lo vamos a elegir, pero es mucho más ágil. Es decir, nos permite tener menos costes y sobre todo ser mucho más ágil. Habéis visto que todo lo que construimos lo podemos reutilizar, que no es necesario tener conocimientos de código y que ya se encarga la plataforma por nosotros, darnos esa agilidad y de necesitar mucho menos tiempo y muchos menos conocimientos para construir soluciones incluso muy sofisticadas como las que hemos visto. Gracias, Juan. Otra pregunta es, ¿para qué tipo de empresas está dirigido Aura Quantic, más o menos? Mm. Pues estamos dirigidos a medianas y grandes empresas. Es decir, ahora Quantic depende del número de usuarios que vayan a acceder a la plataforma, pero comienza a ser interesante cuando hay más de 50 o de 100 empleados. Y sobre todo empresas también que tengan esa necesidad de digitalizar, de automatizar, que tengan procesos que quieran digitalizar o que haya una plataforma para comenzar a incorporar estas nuevas tecnologías y para comenzar a tener esa automatización o darle un impulso. Muy bien. ¿Existen limitaciones o desafíos al automatizar tareas con inteligencia artificial? Pues las limitaciones sobre todo es tener una, como digo, conocer las buenas praxis. Hoy en día es muy importante que lo que construyamos respete la ley de protección de datos, que tenga un sentido sobre todo ético, inclusivo, que no vayamos a desarrollar nada que vulnere pues los derechos o que no tenga esa componente un poco más de ayudar y de, aunque suene un poco utópico, pero creo que es importante que usemos estos servicios para mejorar la vida de las personas sobre todo, pero teniendo muy en cuenta las capacidades y no realizar nada que pueda vulnerar, como digo, ningún derecho. Pero más allá de eso, es desde nuestra formación, desde el marketplace que estamos viendo, cada uno de los servicios de inteligencia artificial describe muy bien qué hace y qué no puede hacer. Así que de esta forma ya pues podemos saber cuáles van a ser las limitaciones que podemos tener con cada uno de los servicios. Pregunta es, dicen, ¿la funcionalidad de detención e interpretación de facturas puede ser compatible con un RP y contabilizar esa factura? Por supuesto, una de las ventajas de Aura Quantic es que dentro de esa integración nosotros tenemos facilidades para integrarnos con cualquier tipo de ERP. Podemos obtener esos datos que hemos recogido de la factura y después pasárselos a al ERP o incluso potenciar las capacidades que tiene el ERP ya en sí. Podemos nutrir de documentos, de permisos, de seguridad, de accesos. Tenemos muchas formas de complementar a un ERP, no solamente para esas facturas que estamos pasándole y digitalizando. Muy bien. Otra pregunta es, ¿qué primeros pasos recomendarías para automatizar con inteligencia artificial? Pues bien, los primeros pasos, como digo, es tener unos conocimientos base, como los que damos en nuestra formación. Como decía antes, pues a la hora de crear una aplicación, un automatismo con inteligencia artificial, conocer dónde están los límites, poder hacer una interfaz que siga unas buenas prácticas de experiencia de usuario y sobre todo tenemos vídeos en nuestro canal de YouTube que podéis buscar en los que explicamos paso por paso cómo podéis construir, por ejemplo, lo que hemos hecho aquí. Hay un vídeo de 3 minutos donde os muestro desde cómo ir a Microsoft para obtener estas claves, cómo configurar el conector que hemos visto y cómo crear el proceso de clasificación de correos electrónicos con ChatGPT que os he mostrado también. Esos vídeos son una buena base o incluso desde OpenAI Studio, pues también podéis comenzar ya a probar y a hacer vuestras pruebas y a jugar con los servicios que nos da ChatGPT. Muy bien. Otra pregunta, ¿a partir de cuántos usuarios se puede utilizar la herramienta? Pues la Sí, ya herramienta podéis utilizarla desde 20 usuarios podéis utilizarla. Es una herramienta sobre todo que tiene una ventaja en que solo tiene un licenciamiento por usuarios, es decir, podéis hacer 1 millón de llamadas al día a cualquier aplicación, a la inteligencia artificial que no va a tener un coste por la parte de Aura Quantic. Podéis ejecutar 2 millones de procesos al minuto que tampoco va a tener un coste. Únicamente, y esto es lo que nos hace ser muy competitivos y muy sencillos en el licenciamiento, es por número de usuarios. Es decir, cuántos usuarios van a acceder a la plataforma. Incluso esos usuarios pueden compartir licencia. Tenemos licencias concurrentes, que podéis tener 1 millón de usuarios que se conectan muy de vez en cuando, pueden compartir licencias entre ellos también. muy bien. Otra pregunta es, dice, ¿cómo es el onboarding y cuánto tiempo lleva?
Pues depende del proyecto. Hay onboarding en el que puede ser una cuestión de días, suelen ser muy sencillos, pero sobre todo lo que os recomiendo aquí ya, independientemente del proyecto, para tener una idea más clara, es que contactéis con nosotros. Os voy a pasar por aquí los datos de contacto, por supuesto, desde Gracias. nuestra web. Y si no, también tenéis mi correo electrónico para cualquier consulta de lo que habéis visto en el webinar o para cualquier tipo de otra pregunta también sobre inteligencia artificial. Me podéis escribir directamente y desde ahí os puedo pasar ya a un compañero para que analice vuestro caso y os ayude, o incluso yo mismo, si estoy capacitado, pues os puedo acompañar también para daros detalles más precisos de vuestro caso en concreto. Gracias, Juan. Otra pregunta dice, ¿qué precio, ya la pregunta del millón, qué precio tiene el uso de la plataforma? Pues si te soy sincero, lo desconozco, porque como digo también depende, mi perfil es un poco más técnico, pero eso sí, en función del caso que tengáis y cómo lo queréis analizar, lo podemos mirar. Yo sí que sé, porque sí que conozco bien a la competencia, es que somos. Y aunque esto puede sonar a que quiero hablar bien de Aura Quantic, pero comparados con la competencia somos mucho más económicos. El tener un licenciamiento solamente por licencias de usuario nos hace ser mucho más económicos de ellos. Lo que sí que no os puedo dar la cifra exacta porque va a depender de cada caso, del número de usuarios que queráis que accedan a la aplicación. Muy bien, pues nada, gracias Juan. Quiero recordarles que en el marco de estas jornadas que tenemos gratuitas para pymes autónomos, tenemos programada una para el día 10 de octubre, que es jornada Personaliza tu atención al cliente con ChatGPT y Google Palm. Y el día 19 de octubre, optimizando los departamentos financieros, el poder de la facturación electrónica y la automatización. Todas estas jornadas están colgadas en la página web, en la agenda de Cámara de Madrid, con la cual tenéis acceso directamente para la inscripción. Darte las gracias, Juan, por mantener la audiencia y a todas y a todas por reservar este espacio para este webinar y animaros a explorar ese fascinante mundo de la automatización y descubrir nuevas posibilidades. Muchísimas gracias y feliz día para todos. Gracias a todos, que tengáis un feliz día. Gracias.